Buenas tardes. Buenas, Lick. Buenas. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con otro tema. Que son métodos de la clase Array. Entonces, primero vamos a realizar un ejercicio específicamente de este tema y después lo vamos a incorporar con las estructuras al proyecto de inventario. ¿Okay? Entonces, los videos que les publiqué, espero que los hayan visto, es para que recuerden cómo trabajan los vectores. ¿Verdad? Los métodos de la clase Array son todas aquellas operaciones que ya trae incorporadas el compilador de Visual Basic para poder trabajar, o sea, manipular los datos que están dentro de vectores o de matrices. Entonces voy a explicar algunos de los métodos, los que salen en el ejercicio que vamos a ver hoy. Tenemos en primer lugar el método setValue y sirve para asignar un valor a una posición específica de un vector. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Permítanme. Bueno, significa cómo guardo yo un valor determinado dentro del vector. Entonces sabemos que un vector es un tipo de dato estructurado. O sea, significa que es capaz de almacenar varios valores al mismo tiempo dentro de la misma variable. ¿Okay? Y esos valores están restringidos a que sean del mismo tipo. ¿Qué significa? Que yo puedo perfectamente definir un vector que se llame, por ejemplo, resultados y declararlo de tipo entero. Este vector, si se declara de tipo entero, es capaz de almacenar varios valores, pero todos tienen que ser del mismo tipo. O sea, todos tienen que ser de tipo entero. ¿Okay? Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta antes de cuando se define el vector, y es qué tamaño va a tener el vector. O sea, cuántos valores vamos a ser capaces de almacenar, ¿verdad?, en ese vector. Generalmente, los vectores, hacemos referencia a sus posiciones desde la posición 0, que sería la posición inicial, hasta la última posición, según sea el tamaño que nosotros hayamos declarado. Por ejemplo, si yo declaro un vector de tamaño 4, este vector puede almacenar 5 valores, ya que sus posiciones van a estar desde la posición 0 hasta la posición 4. Entonces ahí ustedes tienen 5 valores almacenados. Así que es necesario que cuando yo quiera guardar
un elemento dentro del vector no solamente diga que lo voy a guardar en ese vector. Hay que ser más específicos. Hay que decir también en qué posición del vector vamos nosotros a guardar ese valor. Tradicionalmente, digamos, siempre con el mismo nombre, si yo decía resultado en la posición 2 es igual a 10. ¿Qué estoy diciendo acá? Que en el vector resultado, en la posición 2 de ese vector, yo voy a guardar el número 10, siendo que este es el nombre del vector y este número que está acá se le conoce como subíndice. El subíndice o índice, que en algunos casos se le menciona así, sirve para referenciar una posición específica dentro de un vector. Así que la forma tradicional de guardar un valor ha sido esa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando el método setValue. Bueno, vamos a decir, en primer lugar, con qué vector estamos trabajando. Yo digo resultado, punto, ¿verdad? Siendo resultado el nombre del vector, utilizo el método setValue, que significa colocar valor. Abro paréntesis, ¿sí? Y aquí tengo que dar dos datos. Si estoy hablando de un vector, que un vector es un arreglo de una dimensión, o sea, es algo que solo tiene filas. Entonces, primero voy a decir en qué posición voy a guardar el dato. En la posición 2. Y después voy a indicar en esa posición qué dato voy a guardar. Ahí está. Entonces, las dos líneas que tengo ahí hacen exactamente lo mismo. ¿Quedó claro? ¿Puede repetirlo, Lick, desde resultado? Desde... La ¿Cómo? primera línea. Desde esta. Sí. Ok. Bueno, voy a mejor compartir en Excel para graficarles el vector. Entonces, de esa forma, ustedes van a ver a qué me refiero con trabajar con las posiciones del vector. Ok, entonces, bueno, vamos a hacerle zoom. Les decía que si yo defino un vector, digamos que se llama resultado, vamos a ponerlo aquí mejor, resultado, y digamos que yo lo definí de tamaño 4, tamaño 4 significa que puedo guardar 5 valores. ¿Ok? Entonces, todo esto es resultado, es el vector resultado. Para referenciar las posiciones, que son la posición 1, la posición 2, la posición 3, perdón, 2, 3 y la posición 4, ahí están las 5. Yo me valgo de lo que se conoce como subíndice o índice, que es esto que tengo sombreado acá. Entonces, eso me sirve para trabajar con las distintas posiciones de un vector. Entonces, asumamos que yo en la posición 2, aquí, quiero guardar un número, el número 10. Entonces, les decía, tradicionalmente, para hacer eso, yo decía resultado, ¿en qué posición? Pues en la posición 2, ¿no? Es igual a, o voy a guardar, número 10. Entonces, esta línea de código lo que hacía es que en la posición 2 del vector, acá, posición 2, dentro de esa posición yo almacenaba el dato, 10. Esto es lo que hace. Ahora, utilizando el método setValue de la clase array, esta misma línea yo la transformo en
resultado, o sea, el nombre del vector, punto set value, o sea, coloco un valor en el vector resultado. Abro paréntesis y le voy a indicar en primer lugar dónde, en qué posición del vector quiero guardar el dato, en la posición 2. Y después le voy a indicar qué valor, 10. Ahí está. De ambas líneas hacen lo mismo. ¿Comprendido? Sí, Lick, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces ese es el método setValue. Ahora, tengo el método, el siguiente método que está en el ejercicio. Entonces ahí estaba el setValue. El siguiente método es getUpperBound. ¿Qué significa? Entonces este método me sirve para obtener el límite superior de un vector. Otro método que está relacionado a este es getLowBoundLower. Upper significa, es algo así como que arriba, y lower es abajo. Entonces, si este obtiene el límite superior, getLowerBound va a obtener el límite inferior de un vector. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Qué es el límite superior y qué es el límite inferior de un vector? Bueno, miremoslo en la hoja electrónica. Vamos a agrandar. Bien, acá, en el vector resultado, que es de tamaño 4, si yo le aplico a esto y digo getUpperBound, ¿de quién? ¿Cómo se llama el vector? Resultado. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué me va a retornar? Bueno, esto me va a retornar el valor de 4. ¿Por qué? Porque 4 es el valor del último subíndice del vector. O sea, es el final, como quien dice, del vector, pero no del contenido. Yo no hago referencia a lo que hay dentro de la posición, sino que yo estoy haciendo referencia a el número de la posición. Por ejemplo, si yo acá, yo tuviera 56, de ninguna manera getUpperBound me va a retornar 56. No, porque es lo que hay dentro. Me retorna 4, que es el número del último índice. Ahora, ¿qué me retornaría el otro método? Resultado.getLowerBound. ¿Qué me retornaría? 0. Exacto. ¿Por qué me retornaría 0? Porque es el límite inferior. Es el límite inferior, o sea que es el número de el primer índice del vector. Entonces ahí está. 0 es el getLowerBound, o sea, el límite inferior, y 4 es el upperBound, o sea, el límite superior. Entonces hay veces que nos confundimos y decimos, porque hay otro método que se llama length. Resultado punto, no recuerdo bien el getLength o length, pero lo que me interesa ahorita es que entiendan el concepto. Length significa longitud. ¿Okay? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la longitud de este vector, ¿qué me responderían? Cinco. Exacto, eso es la respuesta correcta, 5. ¿Y de dónde sale ese 5?
¿De dónde sale ese 5? Es el tamaño del... El tamaño es 4. Cuando yo defino el vector, lo defino de tamaño 4, pero la longitud del vector es 5. Por las posiciones. Exacto. Por las posiciones. Exacto, porque me permite almacenar 5 valores al mismo tiempo. A eso se refiere la longitud. Entonces, la longitud no es lo mismo que el límite superior, no es lo mismo que el tamaño del vector. Es cuántos valores me permite guardar dentro de ese vector. ¿Ok? Eso es la longitud. Ahora, otros métodos que vamos a ver en el ejercicio. Vamos a llenar esto con valores. Son los métodos max-min. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará max y qué significará min? ¿Alguna idea? Número mayor o número menor. Ajá. Entonces, si se lo aplico a un vector, ¿a qué me refiero? Que va a sacar el número mayor de Exacto. ese Por vector. ejemplo, digamos max. Resultado punto max. ¿Qué me daría? Ahí estoy diciendo, determiné el valor máximo del vector resultado. ¿Qué me va a dar? 89. Exacto, 89. Es el valor máximo que hay guardado dentro del vector. Y si digo resultado punto min, ¿qué me va a retornar? Este método min. El 2. El 2, porque es el valor menor que hay almacenado dentro de este vector. Entonces ahí está min con un valor de 2. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, Sí. entonces sigamos. Entonces ahí tenemos, ¿cuántos métodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos para trabajar con vectores. Pasemos a aquí, que este es el ejercicio que les voy a explicar. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a registrar la producción de X artículo. Entonces, tenemos aquí que en primer lugar vamos a preguntar cuántos meses vamos a registrar producción. O sea, no lo vamos a dejar en un valor fijo. Entonces, cuando preguntamos de cuántos meses, si yo digo, muy bien, lo voy a registrar de 3 meses, entonces solo me va a permitir que ingrese la producción de esos 3 meses. No va a llegar más allá. Esto. 3 meses. Entonces, después de saber así, voy ingresando. Ingresaría la producción del primer mes. Veamos qué fue esto. Con el botón registrar, grabo los datos y permito que se visualice en ese textbox multilínea. Permítanme. No se mira nada. No, Lee. Oli, está en el Excel. Ah, ok. Te solo compartí el Excel. Permítanme. ¿Hoy sí? Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, aquí en esta pantalla, lo primero que me va a preguntar son de cuántos meses voy a ingresar la producción. Si yo le estoy diciendo que solo quiero ingresar la producción de 3 meses, que solo me va a permitir ingresar 3 datos, ¿verdad? Uno por mes. Voy a ingresar acá. Entonces ya había ingresado el del primer mes, que es este, 456. Ahora voy con el segundo mes. Le doy registrar. Ahí está el segundo mes. Después tengo el del tercer mes. Registrar. Ahí están los 3 meses. Quiero continuar con un cuarto mes. Entonces
ahí ya no me permite. Miren, ya registró la producción de todos los meses. El asunto es que esta producción, estos valores, yo quiero guardarlos en vectores. Una vez que yo he terminado de registrar la producción, me voy a las estadísticas. Entonces, el valor máximo, 906, del vector que tiene guardado estos números. El valor mínimo sería 456 y el promedio sería 716, la media aritmética. Entonces, todo lo que va a ser nuestro programa. Ahora, antes de continuar con eso, hay un concepto, ¿verdad?, de vectores que se llama vectores dinámicos. ¿Qué es un vector dinámico? Generalmente ustedes tocaron este tema de vectores en metodología y creo que en lenguaje 1 y lo tuvieron que haber visto como vectores estáticos. Un vector estático es cuando yo declaro el vector en mi parte de la definición de variables y digo, este vector es de tamaño 4. Ya establecí ahí y no voy a cambiar el tamaño del vector. Se va a quedar siendo de tamaño 4. Vector dinámico es distinto. Un vector dinámico es aquel que se puede cambiar de tamaño, pero vamos a utilizar una palabra para decir eso, que se puede redimensionar, cambiar de tamaño. ¿Qué significa? Cuando yo hice la declaración de variables, bueno, incluso lo puedo declarar sin tamaño. Solo decir, el resultado es un vector, hacer esa declaración. Pero no dije de qué tamaño era. Y ya más adelante en el código, cuando yo necesite guardar información, te voy a decir, ok, ahora necesito que este vector sea de tamaño 3, porque tengo que guardar 4 elementos. Entonces, ¿qué hago? Un redimensionamiento. Y más adelante en la ejecución del código puedo volver a redimensionar y decir, es de tamaño 3, pero necesito más espacio. Redimensionalo a tamaño 9, porque necesito guardar más elementos. O sea que yo voy aumentando el tamaño del vector en la medida que yo necesite guardar más datos en él. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja al no definir un vector de tamaño fijo es el ahorro en memoria. Digamos, si yo defino un vector de tamaño 100 desde el inicio y es estático, que no va a cambiar de tamaño, de esas 100 casillas son espacio en memoria. Y si al final yo solo ocupé 15, ¿qué pasó con las restantes 85 casillas en memoria? Pues ese espacio en memoria quedó desperdiciado. Entonces, mejor yo voy agarrando más memoria del sistema en la medida que yo necesite ir guardando más datos. Para redimensionar en Visual Basic existe una instrucción que se llama redim. Y una variante de ella se llama redim preserve. Parece que hicieran lo mismo. Hacen lo mismo, pero con una gran diferencia. Redim, si solo digo redim, redimensiona el tamaño de un vector y elimina el contenido que antes tenía el vector. O sea, que cambia, o sea, modifica el tamaño de un vector. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo ya tenía datos guardados ahí? Entonces me lo redimensionó, pero lo que yo tenía guardado lo pierdo. Entonces, si yo no quiero que eso pase, si yo quiero mantener los datos, redimensionar y mantener los datos, voy a utilizar redim preserve. Entonces, redim preserve redimensiona el tamaño de un vector, manteniendo los datos que ya estaban almacenados.
¿Ok? Lick, Ujú. una pregunta. Pero entonces, reading preserve es el que más se va a utilizar porque pues es el que conserva los datos. Si uno está haciendo una matriz o un vector, necesita mantener los datos anteriores. ¿En qué Sí. caso se podría utilizar solo reading? Se puede utilizar en el caso de que usted necesite, por ejemplo, emular un método ya existente. Digamos que necesite hacer algo como un cortar y pegar. ¿Mm? O sea, cortar y pegar significa que yo agarro el dato y lo coloco en otro lado. Pero ¿qué pasó? ¿A dónde estaba el dato? Se perdió. ¿Mm? En cambio, cuando hay un reading preserve sería como hacer un copy. O sea, yo agarro el dato, pero vengo y lo copio en otro lado y en el original se mantuvo. ¿Mm? También va a suceder, digamos, cuando usted necesita resetear un procedimiento. Digamos que usted estuvo redimensionando, pero yo ya llego al final de una transacción o al final de la ejecución, ¿verdad? Y usted ya no va a seguir guardando datos en ese vector o en esa matriz, pero va a procesar una transacción nueva que va a empezar desde cero y va a necesitar el mismo vector o la misma matriz. Entonces no la va a dejar, si usted la había dejado con un tamaño 100, no la va a dejar así, ¿verdad? La va a volver a colocar al tamaño original que tenía. Puede ser que tamaño, sin tamaño, pues. Y en la siguiente transacción, usted va a ir redimensionando en la medida que usted vaya necesitando información. Puede ser que no llegue a los 100 datos de la primera transacción, que solo llegue a 75. ¿Ah? Entonces ahí ya no hay un desperdicio de espacio. ¿Me di a entender con eso? Sí, Lick. Sí, ok. Entonces esto es redimensionar, ¿verdad? Redim y redim preserve, la gran diferencia que hay entre las dos. ¿Quiero mantener los datos o no los quiero mantener? Entonces ahora vamos a ver el código del ejercicio. Bueno, este es el módulo. Miremos el formulario. Miren que en el formulario a nivel de public class tengo 4 variables definidas. Las 2 primeras se trata de vectores. ¿Cómo defino un vector en Visual Basic? Bueno, declaro el nombre del vector. Vean que acá yo no le estoy dando tamaño. Yo pude haber dicho perfectamente, no hay ningún problema, 2. Tamaño 2. ¿Cuántos elementos caben ahí? 3. Pero no le declaré tamaño. Como dijimos, en la medida que yo vaya ocupando, ¿verdad?, memoria para guardar datos, en esa medida voy a ir redimensionando. Entonces tengo mi vector de producción, que es el que me va a servir para almacenar lo que ustedes visualizan en este textbox, y tengo un segundo vector, que es rendimiento, cuyos valores se van a ver reflejados aquí, en este otro textbox. Variables simples, o sea, no son vectores, son la producción mensual y los meses. ¿De cuántos meses va a registrar la producción? Aquí lo guardo. Y la producción mensual. ¿Cuál es la producción del mes 1? Ahí la guardo. La producción del mes 2, ahí la guardo. Antes de pasar a almacenarla en los vectores. ¿Bien? Este botón de estadísticas es el último, porque primero tengo que llenar de valores el vector antes de decir que voy a sacar estadísticas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Permítanme. Veamos. Lo que vamos a ver es el código del botón registrar. Este. Y que tenemos acá, bueno, una pequeña validación para saber si no se dejó vacío. Después de eso, o sea, si no se dejó vacío, pasamos acá. Bien, entonces miren, aquí en la variable producción mensual, yo guardo lo que se escribió en el textbox. ¿Cuál textbox?
Este de acá. TXT, prod mens, o sea, producción mensual. Entonces aquí está. Ya tengo la producción, supongamos que son 3 meses. Entonces estoy guardando la producción del primer mes en la variable producción mensual. Ahora, tengo que llevar el control. Si yo dije 3 meses, no puedo ingresar un cuarto mes. Entonces, eso lo estoy verificando con esta condición. Entonces tengo tamaño vector y tengo la variable meses. Entonces, si el tamaño del vector todavía no sobrepasa a los meses, o sea, no ha llegado a la cantidad de meses que yo dije, vengo y llamo un procedimiento que se llama redimensionar. ¿Y qué es lo que le estoy pasando? ¿Quién es producción? Miren, redimensionar tiene un argumento, producción. ¿Quién es producción? Aquí está. Producción es un vector. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo yo paso un vector como argumento, ya sea función o procedimiento. Para pasar un vector como argumento, yo simplemente pongo el nombre del vector. No me preocupo aquí de qué tamaño es, ni indico nada de posiciones. El nombre del vector y punto. Entonces, ahí está. Busquemos este procedimiento. Está aquí. Redimensionar. Entonces, vean. Procedimiento público, redimensionar, recibe un parámetro. Miren, ¿cómo se llama el parámetro? Producción. Vean que aquí cuando lo recibe sí le pone los paréntesis vacíos. ¿Por qué? Porque va a indicar que se trata de un vector. Esos paréntesis ahí vacíos significa este parámetro que estoy recibiendo no es una variable simple, se trata de un vector. Te define el tamaño, tipo entero. Ahora yo les pregunto, ¿por qué este parámetro tiene que ser by ref? ¿Qué es lo que va a hacer el procedimiento? Va a cambiar el tamaño del vector. Exacto, exacto, Mario, para que su valor pueda ser modificado. ¿Qué significa? Que voy a trabajar, si es by ref, voy a trabajar con la variable original, en este caso con el vector original. Y yo estoy diciendo en este procedimiento de redimensionar que yo voy a modificar su tamaño. ¿Por qué? Porque el formulario necesita que tenga más espacio para guardar más datos. Entonces, si yo lo hubiera definido como by val, el redimensionamiento de este vector tendría lugar solamente ¿dónde? En el procedimiento donde yo redimensioné. Acuérdense, by val trabaja con una copia. Entonces, si yo hubiera modificado esto aquí by val, ¿quién hubiera visto el redimensionamiento? Solo este. Y cuando yo regresara al formulario, me hubiera quedado con el vector con el tamaño original antes de redimensionarlo. Entonces, por eso es by ref, para trabajar con el dato original. Bueno, entonces ahí está. Parámetro, vector, producción. Ahora, voy a hacer el redimensionamiento. Miren que hago un redim preserve. ¿Ok? ¿De quién? Del vector producción. ¿A qué tamaño? Bueno, aquí hay una variable que me indica a qué tamaño. Tamaño vector. ¿De dónde sale esta variable? Está definida aquí, en el módulo como variable pública con un valor inicial de 0. Significa que la primera vez que se ejecute este procedimiento redimensionar, yo estoy diciendo producción a tamaño 0. ¿Cuántas posiciones tiene un vector de tamaño 0? Una, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita voy a guardar un dato. Entonces, una. Y después digo, tamaño vector es igual a tamaño vector más 1. O sea que el tamaño del vector le incremento 1. La siguiente vez que a mí me toque redimensionar, ahora diría producción
a tamaño 1. Entonces, ¿cuántas casillas voy a tener ahí? 2. Y después, si me vuelve a tocar redimensionar, como aumenté aquí, sería ¿qué? A tamaño 2 para tener 3 casillas y así sucesivamente. Esta es una forma de decir, cada vez que tengo un dato nuevo, voy a ir redimensionando en +1. Entonces, hago el redimensionamiento, finalizo mi procedimiento, regreso al formulario. Entonces, ya cuando se ejecutó esto, ya tengo una ubicación nueva en el vector para poder guardar el dato. Así que procedo a hacer eso. Guardo el dato. Digo, voy a hacer un set value, o sea, voy a colocar un valor al vector producción. ¿Qué valor? ¿De dónde viene esto? Miren, viene del textbox, viene de aquí. De aquí. Lo que el usuario había ingresado de la producción. Ahora, ¿dónde? Digo, tamaño vector -1. Te estoy diciendo qué voy a guardar, dónde, o sea, en qué posición lo voy a guardar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo estoy haciendo este -1 acá? Y no digo simplemente esto, tamaño vector. ¿Alguna idea? ¿Por qué le tuve que restar el -1? ¿No? Ok. Sigamos la lógica de esto. Permítanme. Para que no vayan quedando espacios en blanco, no creo que me daría ese problema, sino otro problema. Bien, ¿qué problema me daría? Bueno, digamos que es el primer mes que yo voy a guardar. Entonces vengo y digo redimensionar producción. Entonces me voy. Queda 1 minuto. Mejor salgamos y volvemos a entrar.